No hay nada tan cruel como la esperanza, nada tan devastador como el momento en que los tiernos sueños que uno ha alimentado en lo más profundo de su corazón son arrastrados a la luz implacable y pisoteados bajo las botas pulidas de la indiferencia. Lady Arabella Thornwood comprendía esta verdad con la certeza profunda que solo da la experiencia, la de estar en un brillante salón de baile rodeada de 500 miembros de la alta sociedad, mientras el hombre al que amaba destrozaba su futuro con la crueldad despreocupada de alguien que espanta una mosca molesta. Habían pasado 6 meses desde aquella terrible noche en el baile de primavera de Lady Peaton. Sin embargo, Arabella aún podía sentir el peso fantasmal de su vestido de seda contra su piel. Aún podía oler la dulzura empalagosa de las flores de la casa mezclada con el costoso perfume. Aún podía oír el tono exacto de la voz de Lord Marcus Ashworth cuando se encontraba a menos de 6 metros de donde ella esperaba, con el corazón lleno de expectación, y anunciaba su compromiso con la señorita Cecilia Blackwoods, una de las mayores fortunas de Inglaterra. Había amado a Marcus con toda la ferviente devoción de sus 23 años. Había creído cada promesa susurrada que él le había susurrado al oído durante los momentos robados en los jardines de la luz de la luna. Había confiado en que el entendimiento entre sus familias pronto se formalizaría en el compromiso con el que había soñado desde su infancia. Había sido una tonta, aunque no había sido consciente del alcance de su tontería hasta que oyó a Marcus hablar con Lord Fenimore, con una voz que resonaba con devastadora claridad en el salón de baile, describiéndola como una agradable distracción, sin duda, pero difícilmente como una buena esposa si se tenía en cuenta el estado de las finanzas de los Thornwood. Las risas que siguieron la atravesaron como fragmentos de hielo, y ella observó, paralizada detrás de una columna de mármol, cómo la sociedad absorbía el espectáculo de su humillación con el ávido apetito que la lengua reserva para la caída de los demás. Arabella no había llorado esa noche. De alguna manera había encontrado la fuerza para levantar la barbilla y caminar entre la multitud con pasos mesurados. Había mantenido la compostura hasta llegar a la intimidad del carruaje de su familia, donde finalmente se había permitido derrumbarse. Había amado a Marcus Ashworth, le había dado su confianza y su esperanza, y la inocente creencia de que el amor romántico podía trascender los cálculos mercenarios de los emparejamientos sociales, y él le había pagado con desprecio público. La herida se había infectado en los meses transcurridos desde entonces, envenenando su fe en las tiernas emociones que los poetas celebraban y que a las jóvenes se les enseñaba a apreciar, dejándola vacía y cansada, una mujer que ahora comprendía que el amor no era más que otra moneda de cambio en el mercado matrimonial, una moneda que se podía gastar y descartar cuando se presentaba una oferta más lucrativa. La disminución de la fortuna de su familia la había vuelto vulnerable. La había transformado de una pareja deseable en una carga de la que deshacerse, y Marcus se había deshecho de ella con la misma facilidad con la que habría descartado un vestido pasado de moda. Arabella Thornwood había aprendido bien la lección. Había enterrado sus sueños románticos en la misma tumba que su confianza y se había resignado al amargo conocimiento de que nunca más sería tan tonta como para creer en el amor. El declive de la familia Thornwood había sido gradual al principio, una lenta erosión de la fortuna que el padre de Arabella había ocultado tras sonrisas confiadas y garantías de que las inversiones se recuperarían, que las deudas se pagarían y que la posición de la familia en la sociedad seguiría siendo segura. Pero la verdad tenía la capacidad de filtrarse a través de las grietas, incluso de las fachadas más cuidadosamente construidas. Y para cuando Arabella comprendió plenamente la profundidad de su ruina financiera, los acreedores ya habían comenzado a rondar como buitres enviados por Carrion. Su padre, que en otro tiempo había sido un hombre orgulloso que caminaba por los pasillos del Parlamento con la cabeza bien alta, ahora pasaba los días encerrado en su estudio, y a través de las paredes se oían los sonidos de sus angustiosos pasos mientras luchaba con la correspondencia, que solo le traía demandas de pago y amenazas de acciones legales. La finca que había pertenecido a la familia Thornwood durante 6 generaciones estaba hipotecada hasta los cimientos,
Las granjas arrendadas producían apenas lo suficiente para cubrir los intereses de los préstamos, que parecían multiplicarse como la mala hierba en un jardín descuidado. Y cada mes traía nuevas humillaciones, ya que los sirvientes de toda la vida tenían que ser despedidos con despedidas entre lágrimas y promesas de referencias que significaban poco cuando el nombre de la familia se había convertido en sinónimo de fracaso. La madre de Arabella era la que peor había soportado la tensión. Su tez, antes vibrante, se había vuelto pálida como la cera, y su apetito había disminuido hasta tal punto que parecía alimentarse únicamente de té flojo y preocupaciones. El médico habló de nervios y le recetó descanso. Pero Arabella sabía que la verdadera enfermedad era la desesperación, la lenta asfixia de ver cómo todo lo que uno había construido se desmoronaba mientras la sociedad observaba y cuchicheaba, y poco a poco cerraba sus puertas. La joven Sofía, hermana de Arabella de 18 años, había visto cómo sus propias perspectivas se marchitaban junto con la fortuna de la familia. Los jóvenes que antes buscaban presentarse a ella ahora la ignoraban en las reuniones, y sus madres los orientaban hacia parejas más ventajosas, con la sutil crueldad que regía el mercado matrimonial. Los susurros de la sociedad se habían hecho más fuertes en los últimos meses. El nombre de Thornwood pasaba de boca en boca en los salones de Londres, siempre acompañado de miradas compasivas o, peor aún, de la satisfacción apenas disimulada que algunos sentían al ver cómo los poderosos caían en desgracia. Arabella había comenzado a informarse discretamente sobre puestos de institutriz, comprendiendo con clara practicidad que su educación y sus logros, que en otro tiempo habían estado destinados a convertirla en un adorno para la casa de algún noble, ahora podrían servir a un propósito más humilde. La idea de dejar a su familia, de convertirse en empleada en la casa de unos desconocidos, mientras su madre se apagaba y el futuro de su hermana se oscurecía, la llenaba de un dolor que no podía expresar. Pero había aprendido que la supervivencia a veces requería sacrificar el orgullo. Por las mañanas, antes de que el peso de sus circunstancias se le hiciera demasiado pesado, Arabella se escapaba al jardín de su madre, que ahora solo ella cuidaba, ya que los jardineros habían sido despedidos. Encontraba consuelo entre las rosas, especialmente entre las variedades silvestres que crecían en el rincón más alejado. Sus flores eran imperfectas y salvajes, pero poseían una belleza feroz que las flores cultivadas en invernadero nunca podrían igualar. Estas resistentes criaturas no pedían nada más que tierra y luz solar, prosperaban a pesar del abandono, florecían a pesar de las circunstancias que habrían marchitado plantas menos resistentes, y Arabella encontraba en ellas una afinidad que no podía explicar. Se arrodillaba en la tierra, sin importarle que sus vestidos se mancharan, y animaba a los tallos rebeldes a brotar, encontrando en esta sencilla tarea algo que le faltaba en todos los demás aspectos de su vida. Un recordatorio de que la belleza podía persistir incluso en las condiciones más adversas, que la fuerza podía ser silenciosa y discreta, y aún así perdurar. Sebastian Blackwood, Duque de Ashworth, era un nombre que se pronunciaba en susurros en los salones de Londres, siempre acompañado de un estremecimiento o una mirada cómplice que transmitía más de lo que las palabras podían expresar. Era primo de Lord Marcus Ashworth, aunque los dos hombres no podían ser más diferentes en cuanto a temperamento y reputación. Mientras Marcus cautivaba en los salones de baile con sonrisas fáciles y palabras melosas, Sebastian se había convertido en una especie de espectro, una figura de leyenda oscura que las madres invocaban para asustar a sus hijas y alejarles de relaciones inapropiadas. Había abandonado Inglaterra cuando era un joven de 24 años, lleno de fervor idealista y del ardiente deseo de servir a su país contra las fuerzas de Napoleón. Y había regresado 3 años después completamente transformado, con el rostro marcado por la terrible evidencia de la explosión de un cañón que había matado a la mitad de su regimiento y lo había dejado entre la vida y la muerte durante meses en un hospital de campaña portugués. La cicatriz trazaba un brutal recorrido desde la sien izquierda hasta la mejilla, torciendo la comisura de la boca en lo que parecía una expresión permanente de descontento,
y la sociedad, que valoraba la belleza y la elegancia por encima de todas las virtudes, se había alejado de él con una repulsión instintiva que nunca se había suavizado a pesar del paso de los años. Le llamaban el Duque de Piedra, a este hombre que antes era conocido por su calidez y su ingenio, porque había aprendido a encerrar su corazón en una armadura tan impenetrable como los muros de su finca ancestral, presentando al mundo una fachada de fría indiferencia que desanimaba a acercarse a él e invitaba a la especulación. Los rumores que circulaban sobre él eran tan variados como fantásticos. Algunos susurraban que la guerra lo había vuelto loco, que deambulaba por los pasillos de Thornwood por la noche, aullando a las sombras, mientras que otros sugerían que tenía una vena de crueldad que lo hacía inadecuado para la compañía civilizada, y otros insinuaban apetitos más oscuros que ninguna mujer decente debería verse obligada a satisfacer. Ninguna de estas historias tenía relación alguna con la verdad, como podrían haber atestiguado sus leales sirvientes si alguien hubiera pensado en preguntarles. Ellos conocían a su amo como un hombre de generosidad silenciosa, que recordaba los nombres de todos los niños de su finca, que había pagado la educación de los hijos prometedores de sus arrendatarios y había proporcionado pensiones a las viudas sin buscar nunca reconocimiento ni elogios. No evitaba la sociedad por locura o crueldad, sino por un cansancio nacido de demasiadas miradas evasivas, demasiadas conversaciones que se interrumpían cuando sus interlocutores veían su rostro desfigurado, demasiados años de comprender que siempre sería juzgado por la evidencia de su sacrificio y no por su carácter. Sin embargo, una noche en particular, atraído por la obligación de asistir a una velada musical que hubiera preferido evitar, Sebastián vio cómo su atención se centraba en una joven que estaba sola junto a una ventana, con la postura erguida a pesar del peso de la tristeza que parecía oprimir sus hombros, con una expresión serena incluso, mientras observaba cómo los demás susurraban detrás de sus abanicos en su dirección. La reconoció como la mujer que su primo había rechazado tan públicamente, y algo se removió en su pecho al observar la dignidad con la que soportaba su humillación, la fuerza tranquila que irradiaba, a pesar de las circunstancias que habrían quebrado espíritus menos fuertes. Ella no se dio cuenta de que él la observaba desde las sombras, esta Lady Arabella Thornwood. Pero Sebastián descubrió que no podía apartar la mirada, intrigado por la resistencia que percibía bajo su cuidadosa compostura, preguntándose qué tipo de mujer podía soportar tal crueldad y seguir manteniendo la cabeza alta entre aquellos que habían sido testigos de su desgracia. La mañana en que el carruaje del duque de Ashworth apareció en Thornwood Drive. Aguabela estaba en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, mientras intentaba revivir un rosal que se resistía a florecer, y no se enteró de su presencia hasta que la criada llegó corriendo con los ojos muy abiertos y sin aliento para decirle que había un duque en el salón que quería hablar con su padre sobre un asunto urgente. Se limpió las manos y se cambió de vestido con dedos temblorosos, con la curiosidad y la aprensión luchando en su pecho, pues no podía imaginar qué asunto podría tener el famoso Duque de Piedra con su familia, cuyas circunstancias la habían relegado a un segundo plano ante la mayoría de la élite social. Bajó las escaleras en silencio, con la intención de preguntarle a su padre después de que el visitante se hubiera marchado. Pero la puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta y las voces del interior se oían claramente en el pasillo, donde se detuvo, paralizada al oír su propio nombre pronunciado con una voz que parecía grava, envuelta en terciopelo. Lady Arabella no carecería de nada, decía el duque, con un tono tan profesional como si estuviera discutiendo la compra de ganado en lugar del futuro de una mujer. Liquidaría todas sus deudas inmediatamente después de la boda. Proporcionaría una generosa asignación para el cuidado de su esposa y la dote de su hija menor, y me aseguraría de que la finca Thornwood permaneciera en su familia libre de cargas. La respuesta de su padre fue apenas audible, cargada de incredulidad y de algo que podría haber sido esperanza o vergüenza. Su Excelencia, no estoy seguro de comprender la naturaleza de esta propuesta. Mi hija no tiene fortuna ni conexiones que puedan ser beneficiosas. Soy consciente de las circunstancias de Lady Arabella,
interrumpió el duque, y Arabella apoyó la mano contra la pared para mantenerse firme, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran a través de la puerta. Necesito una esposa por razones prácticas, para que administre mi hogar, para que me dé un heredero al ducado, para acallar las interminables especulaciones sobre mi solitaria existencia. No me interesan las debutantes que ofrece el mercado matrimonial, chicas que no pueden mirarme a la cara sin estremecerse. Su hija posee cualidades que he observado y que me parecen admirables. Dignidad, resistencia, inteligencia. Sería un acuerdo de beneficio mutuo, nada más. El silencio que siguió pareció prolongarse eternamente, y Arabella se dio cuenta de que no podía respirar, no podía moverse, no podía conciliar la enormidad de lo que estaba oyendo con el pequeño y resignado futuro que se había construido para sí misma. Su padre volvió a hablar, con una voz cargada de emociones que no había oído en él desde hacía meses. No puedo tomar esa decisión por mi hija. Su excelencia, ella no es una mercancía que se pueda intercambiar. Sean cuales sean nuestras circunstancias, la elección debe ser suya. Algo cambió en la voz del duque, y entonces una nota de lo que podría haber sido respeto se introdujo en sus frías profundidades. No esperaría menos, Lord Thornwood. Volveré mañana para conocer su respuesta, y le doy mi palabra de que, sea cual sea su decisión, no me ofenderé ni tomaré represalias. Puede rechazarme sin consecuencias. Arabella se alejó de la puerta con las piernas temblorosas, con la mente dando vueltas ante la imposible elección que se había materializado de repente ante ella. La oportunidad de salvar todo y a todos los que amaba a costa de atarse a un hombre al que el mundo llamaba monstruo. La noche que siguió a la visita del duque fue la más larga de la vida de Arabella, ya que el sueño le era completamente esquivo mientras yacía en la oscuridad de su pequeña alcoba, dándole vueltas y vueltas a la imposible elección en su mente, como una piedra desgastada por el uso incesante. Pensó en el rostro pálido y las manos temblorosas de su madre, en las esperanzas cada vez más débiles de su hermana, en los hombros encorvados de su padre bajo el peso de unas deudas que nunca podría pagar. Y pensó también en la vida que había imaginado para sí misma antes de que Marcus Ashworth destrozara sus tontos sueños. Una vida de amor y risas y niños nacidos del afecto genuino en lugar de un frío acuerdo. Pero esa vida se había revelado como una ilusión, un cuento de hadas que se había contado a sí misma mientras ignoraba la evidencia de que el amor no era más que una bonita máscara que llevaban aquellos que buscaban ventaja. Y tal vez había sabiduría en aceptar un trato presentado honestamente en lugar de confiar de nuevo en promesas que solo se romperían. Cuando llegó la mañana, envió un mensaje diciendo que recibiría al duque en el jardín, pues no podía soportar mantener esa conversación entre paredes que pudieran encerrarla, y necesitaba el consuelo de las plantas que la rodeaban, ya que se enfrentaba a una decisión que determinaría el curso de toda su existencia. Él llegó puntualmente a la hora acordada, y ella lo observó con atención mientras se acercaba a ella por los senderos cubiertos de maleza, fijándose en la forma en que se movía con la gracia controlada de un soldado, a pesar de sus heridas, en la forma en que sus ojos oscuros recorrían el jardín con una expresión que ella no lograba descifrar, antes de posarse en su rostro con una intensidad que podría haberla asustado si no hubiera vislumbrado algo debajo de ella, que hablaba más de vulnerabilidad que de amenaza. «Ha considerado mi propuesta», dijo sin preámbulos, con una voz que tenía esa extraña cualidad de rudeza superpuesta con algo casi gentil, y ella agradeció que no malgastara palabras en cortesías en las que ninguno de los dos creería. «No he pensado en otra cosa», admitió ella, juntando las manos delante de sí para calmar su temblor. «Pero antes de darle mi respuesta, debo preguntarle algo, Su Excelencia, y necesito una respuesta sincera, independientemente de cómo pueda afectar a mi decisión». Él inclinó la cabeza, un gesto de permiso que no contenía nada de la impaciencia que ella habría esperado de un hombre de su posición, dirigiéndose a una mujer de circunstancias tan precarias. «Ha hablado de lo que puede ofrecerme, seguridad, libertad, respeto, pero no ha dicho nada de lo que espera de este acuerdo más allá de las cuestiones prácticas, de la gestión del hogar y los herederos».
Hizo una pausa, reuniendo valor, porque la pregunta que necesitaba hacer era una que ninguna dama respetable debería formular. Sin embargo, no podía volver a atarse a la incertidumbre. Debo saberlo, su señoría. ¿Será cruel conmigo? El cambio que se produjo en su rostro fue sutil, pero inconfundible. Un suavizamiento de las severas líneas alrededor de su boca, un destello de algo herido en lo más profundo de sus ojos, como si su pregunta hubiera golpeado viejas heridas que él mantenía cuidadosamente ocultas al mundo. Durante un largo momento no habló, y cuando lo hizo su voz había perdido por completo su brusca formalidad, convirtiéndose en algo crudo, tranquilo y dolorosamente sincero. Nunca, dijo, y esa única palabra cayó entre ellos como un voto más vinculante que cualquier ceremonia pudiera crear. He conocido la crueldad, Lady Arabella, tanto dada como recibida, y no deseo perpetuarla. Tendrás mi protección, mi respeto y mi palabra como caballero de que nunca te haré daño ni por mi mano ni por mi negligencia. Arabella lo miró y entonces vio más allá de la terrible cicatriz y la fría reputación, y vio a un hombre que había sido honesto con ella, cuando la honestidad no era necesaria ni ventajosa, que le había dado a su padre la dignidad de elegir cuando podría haber aprovechado su ventaja, que ahora estaba ante ella ofreciéndole lo único en lo que necesitaba creer desesperadamente: seguridad. Entonces acepto su propuesta, su excelencia, dijo en voz baja, y vio algo que podría haber sido alivio o esperanza encenderse brevemente en sus ojos antes de que su expresión recuperara su cuidadosa neutralidad, y pensó que tal vez no era la única en ese jardín que había aprendido a ocultar su corazón tras muros de autoprotección. La boda tuvo lugar en una mañana gris a principios de otoño, uno de esos días en los que el cielo parecía indeciso entre llorar o simplemente meditar. Y Arabella pensó que era apropiado que ni siquiera los cielos pudieran decidir qué pensar de esta unión inesperada entre la hija de una familia caída en desgracia y el duque más temido de Inglaterra. La iglesia era pequeña y antigua, elegida por Sebastián por su intimidad más que por su grandeza, y la lista de invitados había sido reducida sin piedad para incluir solo a aquellos cuya presencia era absolutamente necesaria por conveniencia. Sus padres, su hermana, un puñado de parientes lejanos de Sebastián, que asistieron más por curiosidad que por afecto, y algunos miembros de la sociedad, cuyas invitaciones no podían rechazarse sin provocar los chismes que Sebastián deseaba evitar. Arabella llevaba el vestido de novia de su madre, modificado para adaptarse a su complexión más delgada. La seda marfil había envejecido hasta adquirir un color crema por haber estado demasiado tiempo expuesta a la luz del sol, y aunque no era el vestido de moda que había imaginado llevar cuando soñaba con casarse por amor, encontraba un tranquilo consuelo en el peso de la historia familiar que descansaba sobre sus hombros. Sebastián esperaba en el altar vestido de negro, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión tan cuidadosamente neutra que ella podría haber pensado que no le afectaba en absoluto si no hubiera notado, al acercarse del brazo de su padre, la tensión casi imperceptible en su mandíbula, la forma en que mantenía las manos juntas delante de él, con una rigidez que denotaba un control férreo más que tranquilidad. La ceremonia transcurrió en una nebulosa de palabras antiguas y la luz parpadeante de las velas, y Arabella pronunció sus votos con una voz más firme de lo que esperaba, sacando fuerzas del conocimiento de que estaba asegurando el futuro de su familia con cada promesa que salía de sus labios. Pero fue cuando Sebastián le tomó la mano para deslizar el anillo en su dedo cuando sintió la primera grieta en su cuidadosa compostura, pues los dedos de él temblaban contra los de ella con una vulnerabilidad que no podía ocultar del todo. Y se dio cuenta de repente de que el temible duque de Ashworth estaba nervioso, no frío, no indiferente, sino genuinamente ansioso por este momento que los unía. Levantó la vista hacia su rostro, buscando el significado de esos ojos oscuros, y encontró allí algo que no podía nombrar, algo que hacía que su corazón latiera más rápido, a pesar de todos los argumentos racionales que había construido contra esas reacciones insensatas. El desayuno nupcial que siguió fue un acontecimiento sobrio.
La conversación era forzada y los silencios pesados, llenos de especulaciones tácitas, y Arabella era muy consciente de cada comentario susurrado, cada mirada de reojo, cada ceja levantada que seguía sus movimientos como nueva duquesa de Ashworth. Había esperado la presencia de Marcus Ashworth. Sebastián le había advertido que su primo asistiría, ya que la etiqueta exigía la invitación, pero nada la había preparado para el agudo dolor que le atravesó el pecho cuando lo vio entrar en la sala con Cecilia del brazo. Su hermoso rostro con una expresión de cortés aburrimiento que no llegaba a alcanzar sus calculadores ojos. Cecilia parecía frágil e infeliz, con una sonrisa demasiado brillante y una risa demasiado aguda, y Arabella sintió una inesperada punzada de lástima por la mujer que había ganado el premio que ella misma había codiciado en su día. Durante todo el desayuno, sintió que Marcus la observaba con una intensidad que le hacía sentir un cosquilleo incómodo en la piel. Y cuando sus miradas finalmente se cruzaron al otro lado de la sala, vio algo brillar en su expresión. Quizás arrepentimiento, o codicia, o simplemente el orgullo herido de un hombre que no podía soportar ver cómo otra persona reclamaba algo que él había descartado. No se dio cuenta de que Sebastián se había percatado hasta que sintió su mano posarse en la parte baja de su espalda, cálida y sólida, e inesperadamente tranquilizadora. Un gesto tan natural que cualquiera que lo viera podría haber creído que se trataba de un matrimonio por amor y no de un acuerdo alcanzado por desesperación. Ella lo miró sorprendida y vio que él no la miraba a ella, sino a Marcus, con el rostro marcado por cicatrices y duro como el granito. Y en ese momento comprendió que, independientemente de lo que le faltara a este matrimonio, había ganado un protector que se interpondría entre ella y aquellos que deseaban hacerle daño, y la calidez de su mano en su espalda le pareció menos una posesión que una promesa. Thornwood Hall se alzaba en la campiña inglesa como un gran centinela de piedra. Sus paredes grises y sus innumerables ventanas hablaban de siglos de riqueza, poder y soledad. Y cuando el carruaje que llevaba a Arabella atravesó las imponentes puertas de hierro y comenzó su largo recorrido por el camino de grava, sintió el peso de su nueva posición sobre sus hombros con una pesadez casi física que le robó el aliento. La finca era más vasta de lo que había imaginado. Los ondulados parques daban paso a jardines formales que, incluso en su actual estado de cuidadoso mantenimiento, parecían de algún modo melancólicos, como si los propios terrenos hubieran absorbido la soledad de su amo y ahora la exhalaran de nuevo al aire otoñal como un suspiro perpetuo. Sebastián se sentó a su lado en silencio, con su perfil marcado por cicatrices vuelto hacia la ventana, y ella se preguntó qué recuerdos le despertaba este regreso a casa, qué fantasmas vagaban por estos pasillos que ella aún no había conocido. Cuando el carruaje finalmente se detuvo ante las grandes puertas principales, una fila de sirvientes esperaba información precisa, con expresiones de cuidadosa neutralidad en sus rostros que no lograban disimular la curiosidad que ardía en sus ojos. Arabella bajó con las piernas ligeramente temblorosas, recurriendo a todas las lecciones de comportamiento que su madre le había enseñado para presentar la imagen de una duquesa segura de sí misma en su nuevo dominio. La señora Brennan, la ama de llaves, dio un paso al frente, una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada, pero cuya reverencia transmitía una calidez genuina en lugar de mera formalidad. «Bienvenida a Thornwood Hall, Su Excelencia», dijo, y algo en su voz hizo sentir a Arabella que la bienvenida era sincera, que al menos esta mujer no la veía como una intrusa o una curiosidad, sino como algo que la casa había estado esperando sin saberlo. La visita que siguió reveló una magnífica estancia tras otra, cada una más impresionante que la anterior, hasta que a Arabella le dio vueltas la cabeza por el esfuerzo de recordar qué pasillo llevaba a dónde y qué habitaciones le correspondían. Pero fue cuando pasaron por unas puertas francesas que daban al jardín trasero cuando se le cortó la respiración. Allí, visible a través del cristal, se extendía un jardín de rosas en un estado de hermosa ruina, con parterres cubiertos de malas hierbas, arbustos que se doblaban bajo el peso de enredaderas sin podar, senderos casi ocultos por la hierba invasora,
y algo en su corazón lo reconoció al instante como un lugar que una vez había sido amado y ahora estaba abandonado al dolor. El jardín de rosas lleva varios años sin cuidarse, su señoría, dijo la señora Brennan en voz baja, siguiendo la mirada de Arabella con una expresión de tristeza cuidadosamente contenida. Su señoría no lo cuida. Es decir, era la alegría particular de su madre, y desde su fallecimiento, dejó la frase en el aire, dejando que Arabella comprendiera lo que las palabras no podían expresar. Esa noche, la cena se sirvió en un comedor demasiado grande para dos personas, con la luz de las velas proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Sebastián, mientras se sentaban en extremos opuestos de una mesa con capacidad para 30 comensales. El silencio se prolongó entre ellos, no hostil, sino incierto, hasta que Sebastián carraspeó y le preguntó con esa voz ronca que ella empezaba a reconocer como su armadura contra el mundo, qué actividades habían ocupado su tiempo antes de su matrimonio. Y Arabella se encontró hablando de libros y jardines y de los pequeños placeres que la habían sostenido en los momentos difíciles. Y aunque él no le ofreció mucho a cambio, ella notó que la escuchaba con una atención que sugería que sus palabras le importaban. Y cuando finalmente se retiró a sus aposentos, elegantes habitaciones que olían a lavanda y a posibilidades, pensó que tal vez esta casa vasta y solitaria no era tan diferente de su dueño, imponente en la superficie, pero esperando quizás a alguien lo suficientemente paciente como para descubrir lo que había debajo. Las semanas siguientes se desarrollaron con un ritmo que Arabella no había previsto, una tranquila rutina doméstica que no era ni el apasionado romance de sus sueños de juventud, ni la fría tolerancia que se había preparado para esperar, sino algo mucho más misterioso. Un matrimonio basado en pequeños gestos en lugar de grandes declaraciones, en amabilidades realizadas en la sombra en lugar de proclamadas a la luz. Comenzó con los libros, volúmenes que ella había mencionado solo de pasada durante sus incómodas conversaciones nocturnas, que aparecieron en la mesita junto a su sillón favorito en la sala de estar, como si las hubieran colocado allí manos fantasmales, con los lomos sin abrir y las páginas esperando su toque. Una vez había hablado de su amor por las novelas góticas, confesándolo con el aire avergonzado de quien admite un vicio indecoroso, y en cuestión de días apareció una colección de las obras de la señora Radcliffe, seguida de traducciones de cuentos alemanes que nunca había podido permitirse. Cada uno de ellos era un reconocimiento silencioso de que alguien había estado escuchando de verdad, unas palabras que ella apenas esperaba que importaran. Luego llegó el té, la mezcla particular de jazmín y bergamota que siempre había gustado a su madre, el pequeño lujo al que se había aferrado la familia Thornwood, hasta que incluso eso se volvió imposible. De repente, apareció en todos los desayunos y meriendas, como si siempre hubiera sido la costumbre de Thornwood Hall. Cuando Arabella se lo mencionó a la señora Brennan, la ama de llaves, ésta se limitó a sonreír y dijo que su excelencia lo había encargado especialmente de Londres, y algo se apretó en el pecho de Arabella al pensar que Sebastián recordara un detalle tan trivial, que se preocupara lo suficiente como para actuar en consecuencia, sin esperar a cambio ningún reconocimiento ni gratitud. Pero fue el asunto del médico de su madre lo que le hizo perder por completo la compostura, pues recibió una carta de su casa en la que le describían cómo un renombrado médico de Harley Street había llegado sin previo aviso para atender a Lady Thornwood, rechazando cualquier pago y alegando que sus servicios ya habían sido contratados por un benefactor anónimo. Arabella sabía con absoluta certeza quién estaba detrás de tanta generosidad, y se encontró llorando en sus aposentos con una emoción que no podía definir como gratitud. Sin duda, pero también como algo más, algo que se parecía peligrosamente al latido de un corazón que ella creía demasiado dañado para volver a latir. A partir de entonces, comenzó a observar a Sebastián con más atención, observándolo cuando él creía que nadie lo veía. Y lo que presenció desmontó todas las suposiciones que la sociedad había inculcado en su mente. Lo vio detenerse en el pasillo para ayudar a una joven criada a recoger la ropa de cama que se le había caído, con el rostro marcado por cicatrices, paciente en lugar de irritado, mientras se agachaba para ayudarla.
Lo vio aumentar el salario del ayudante del cocinero sin previo aviso cuando la esposa del joven enfermó. Información que llegó a Arabella solo a través de los susurros agradecidos de los sirvientes. Y un domingo por la tarde, siguiendo el sonido de una voz baja a través de los pasillos, lo descubrió en un pequeño salón en la parte trasera de la casa, sentado junto a una anciana de ojos nublados, leyendo en voz alta un volumen de poesía con una dulzura que transformaba sus rasgos severos en algo parecido a la ternura. Se retiró antes de que él pudiera verla, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, pero llevó esa imagen consigo como un tesoro secreto. Y durante la cena de esa noche, lo miró al otro lado de la amplia mesa de caoba pulida, y se preguntó cuántas otras bondades ocultas yacían enterradas bajo la apariencia de piedra que le había valido su terrible apodo. Y si ella, con suficiente paciencia, podría descubrirlas todas. La pregunta surgió en los labios de Arabella una mañana durante el desayuno, impulsada por semanas de observar el descuidado jardín de rosas a través de todas las ventanas que ofrecían una vista de su hermosa decadencia. Y aunque había ensayado las palabras una docena de veces en su mente, aún surgieron vacilantes, casi como una disculpa, cuando dejó la taza de té y le preguntó a Sebastián si le permitiría restaurar el jardín para devolverle su antigua gloria. El efecto de sus palabras fue inmediato y sorprendente. Su mano se detuvo sobre el periódico. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible y cuando levantó la mirada para encontrarse con la de ella, Arabella vio algo brillar en aquellas profundidades grises que hablaba de viejas heridas reabiertas, de recuerdos que aún tenían el poder de hacer sangrar, incluso después de todos estos años. Durante un largo momento, él no dijo nada, y Arabella tuvo la certeza de que había traspasado un terreno prohibido, de que había tropezado sin saberlo con un dolor que no tenía derecho a perturbar. Pero entonces él inclinó la cabeza con un único y rígido movimiento y se limitó a decir, «Haz lo que quieras», antes de volver a centrar su atención en el periódico, con una deliberación que impedía seguir hablando del tema. A partir de entonces, evitó por completo el jardín. Ella se dio cuenta de que tomaba rutas diferentes por la casa, sin pasar nunca por las puertas francesas que daban a los parterres cubiertos de maleza, como si la sola visión de alguien cuidando ese espacio abandonado le causara un dolor que no podía soportar presenciar. Pero Arabella se sintió atraída por el trabajo con una intensidad que la sorprendió, levantándose temprano para trabajar junto a los jardineros, con las manos hundidas en la tierra que no había sido cuidada adecuadamente en más de 15 años, devolviendo la vida a los arbustos que habían crecido de forma salvaje y quitando las malas hierbas que habían ahogado los senderos por los que una vez caminó una mujer a la que nunca había conocido, pero a la que empezaba a comprender a través del jardín que había dejado atrás. Había paz en el trabajo físico, en el dolor de los músculos y la suciedad bajo sus uñas, en la lenta revelación de la belleza que emergía del abandono, y se perdió en ello tan completamente que una tarde no oyó acercarse a Sebastián hasta que su sombra cayó sobre la cama. Ella estaba quitando las malas hierbas y levantó la vista para encontrarlo de pie al borde del jardín, con una expresión indescifrable, mientras contemplaba a su duquesa, arrodillada en la tierra, con tierra manchándole la mejilla y el pelo escapándose de las horquillas en mechones salvajes. Algo en su rostro cambió, y luego se suavizó de una manera que ella nunca había visto. Y cuando habló, su voz era más áspera de lo habitual, cargada de emociones reprimidas durante demasiado tiempo en silencio. «Mi madre plantó ella misma todas las rosas de este jardín», dijo en voz baja, con la mirada recorriendo los parterres, como si no viera lo que había, sino lo que había habido. «Murió cuando yo tenía 12 años y no pude soportar verlo después, así que lo dejé deteriorarse en lugar de cuidar lo que sus manos habían tocado». Arabella se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de la falda, y lo miró a los ojos con una firmeza que contradecía la ternura que florecía en su pecho. «Entonces lo haremos hermoso para ella», dijo simplemente, sin ofrecer trivialidades ni simpatía excesiva, solo una promesa pronunciada como un hecho. Sebastián mantuvo su mirada un instante más,
con algo crudo y vulnerable parpadeando detrás de su cuidadosa máscara. Y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Pero a la tarde siguiente, al levantar la vista de su trabajo entre las rosas, Arabella lo vio de pie en la ventana de su estudio, mirándola con una expresión que no podía definir, pero que la calentaba más que el sol otoñal sobre sus hombros. La invitación llegó en una bandeja de plata, con su pergamino cremoso y su elegante caligrafía, anunciando el baile de otoño de Lady Whitmore, como si se tratara de una simple ocasión social y no de un desafío. Arabella sabía que sería su primera aparición pública como duque y duquesa de Ashworth, el momento en que la sociedad se reuniría para juzgar si realmente había caído tan bajo como para venderse al recluso, marcado por las cicatrices del que se murmuraba a espaldas de abanicos pintados y manos enguantadas. Sintió el familiar nudo de pánico apretándole el estómago mientras leía las palabras, recordando con demasiada claridad el último gran baile al que había asistido, las crueles risas que habían seguido al despido de Marcus, las miradas compasivas y los susurros maliciosos que la habían seguido como un perfume venenoso a través de todas las reuniones sociales posteriores, hasta que simplemente dejó de asistir por completo, retirándose al santuario de la destartalada finca de su familia, en lugar de soportar otra noche de humillación. Sebastián la encontró en la sala de estar. La invitación estaba agarrada entre unos dedos que temblaban ligeramente a pesar de sus esfuerzos por ocultarlos, y algo en su expresión sugería que él entendía su miedo, sin necesidad de explicaciones. Lo entendía, tal vez porque él mismo sentía pavor al escrutinio público. Sus propios recuerdos de la crueldad de la sociedad estaban grabados de forma permanente en su rostro. «Debemos asistir», dijo en voz baja, y aunque su tono no admitía réplica, ella percibió en él una nota casi de disculpa, un reconocimiento de que le estaba pidiendo que soportara una prueba para la que ninguno de los dos sentía entusiasmo alguno. Pero cuando llegó la noche del baile, Arabella descubrió que Sebastián se había estado preparando para ese momento con una minuciosidad que le robó el aliento y le hizo brotar lágrimas inesperadas de los ojos. Sobre su cama había un vestido de una belleza tan exquisita que solo podía mirarlo con asombro. Seda esmeralda oscura que parecía capturar la luz y retenerla, cortada a la última moda, pero con una elegancia que trascendía la mera tendencia, acompañada de unos guantes largos del mismo tono y un estuche de terciopelo que, al abrirse, revelaba un collar de perlas y esmeraldas, tan delicado y hermoso que solo podía ser una preciada reliquia familiar. Moose Brennan, que había supervisado la entrega con un deleite apenas disimulado, le informó de que su excelencia había enviado a Londres 3 semanas antes a buscar el vestido, proporcionando instrucciones detalladas sobre el color y el estilo, y que el collar había pertenecido a su madre, no había salido de la cripta familiar desde su muerte, pero había sido limpiado y reajustado específicamente para esta ocasión. Cuando Arabella bajó la escalera esa noche, transformada por la seda y las joyas, y los cuidados atentos de su doncella, en algo parecido a la mujer que una vez creyó que estaba destinada a ser, Sebastián la esperaba al pie de la escalera, resplandeciente, con un severo traje de noche negro que resaltaba su imponente presencia. Y cuando su mirada recorrió todo su cuerpo, ella vio algo encenderse en aquellas profundidades grises que la calentaron más profundamente que cualquier fuego de admiración. Sin duda, pero también una feroz actitud protectora que hablaba de batallas que él estaba dispuesto a librar en su nombre. «Eres más brillante que todas ellas», dijo con voz ronca, ofreciéndole el brazo con formal precisión. Y aunque su tono era más bien pragmático que florido, ella comprendió de repente lo que realmente quería decir. Comprendió que ese vestido y esas joyas eran la armadura que él había creado para ella. Armas contra la crueldad de una sociedad que una vez la había rechazado, y que, a su manera poco elocuente, él le prometía estar a su lado contra cualquier cosa que pudiera deparar la velada. El salón de baile de Lady Whitmore resplandecía con la luz de 1000 velas, cuyas llamas se reflejaban sin cesar en los espejos dorados y las lámparas de cristal, y Arabella sintió todas las miradas sobre ella cuando entró del brazo de Sebastián,
Sintió los susurros subir y bajar como olas en la orilla, mientras la sociedad contemplaba al duque, marcado por las cicatrices, y a su inesperada novia, adornada con esmeraldas que no habían adornado el cuello de una mujer en 15 años. Durante un tiempo, la velada transcurrió mejor de lo que ella se atrevía a esperar. Sebastián permaneció a su lado. Su presencia era un escudo contra los comentarios más mordaces, y varias matronas se acercaron con una cortesía cautelosa que sugería que su nuevo rango exigía al menos una apariencia de respeto, fueran cuales fueran sus opiniones privadas. Pero entonces Sebastián fue apartado por Lord Hartington para discutir algún asunto parlamentario, y Arabella se encontró momentáneamente sola junto a un imponente arreglo floral. Y fue en ese vulnerable instante cuando Marcus Ashworth se materializó a su lado como un espectro de una pesadilla de la que creía haber escapado por fin. «Mi querida Arabella», murmuró, con su hermoso rostro mostrando una expresión de falsa preocupación que ella ahora reconocía como la máscara que siempre había sido. «Confieso que me sorprende verte aquí, y tan elegante, aunque supongo que hay que vestirse para la ocasión cuando uno se ha vendido a un monstruo». Las palabras la golpearon como golpes físicos, y Arabella sintió que las viejas heridas se abrían bajo ellas. Sintió que la humillación de aquella terrible noche de hacía 6 meses le subía por la garganta como bilis, pero se obligó a permanecer quieta, a no delatar la angustia que su crueldad le provocaba. «Uno no sabe muy bien qué decir», continuó Marcus, con una voz lo suficientemente baja como para que los invitados cercanos no pudieran oírlo, pero lo suficientemente alta como para asegurarse de que ella captara cada sílaba venenosa. «Cuando te enfrentas a un trato tan desesperado, dime, ¿compartes siquiera tu cama o te ahorra el horror de ver ese rostro arruinado en los momentos íntimos?» Las manos de Arabella temblaban dentro de los guantes y abrió la boca para responder, para defenderse, para defender a Sebastián, pero las palabras no le salían, atrapadas tras el muro helado de su conmoción y la voz traicionera en su mente que le susurraba. Quizás se merecía esta burla. Quizás se había vendido por seguridad y comodidad y no tenía derecho a fingir lo contrario. «Creo», dijo una voz tan fría que helaba el aire, «que estás hablando con mi esposa». Sebastián se situó detrás de Marcus, y aunque su tono seguía siendo perfectamente controlado, algo en su porte denotaba una violencia apenas contenida, los instintos de un soldado forjados en campos de batalla mucho más peligrosos que cualquier salón de baile. Y Marcus palideció visiblemente al volverse para enfrentarse a la terrible mirada del duque. «Te sugiero que escuches con atención, primo, porque solo lo diré una vez», continuó Sebastián. Y aunque no alzó la voz, los invitados más cercanos a ellos se quedaron en silencio, intuyendo el drama que se desarrollaba en medio de ellos y esforzándose por escuchar cada palabra. «Me siento inmensamente honrado de poder llamar a Lady Arabella mi esposa, honrado de que una mujer de tanta gracia, tanta inteligencia y tanto valor haya consentido en unir su vida a la mía. Cualquier hombre que no sea capaz de reconocer lo que tiene ante sí, que descarte un tesoro de valor incalculable por el brillo superficial de la mera fortuna, es un necio de la peor calaña y no merece más que lástima». Dio un paso adelante y Marcus trastabilló hacia atrás, su habitual compostura desmoronándose ante la silenciosa furia del duque. «Le sugiero que se ocupe de su propio matrimonio, claramente infeliz, antes de atreverse a comentar el mío. Y si vuelve a dirigirle la palabra a la duquesa con menos que el máximo respeto, descubrirá precisamente cómo me gané mi reputación en el campo de batalla». El silencio que siguió a las palabras de Sebastián se extendió por el salón de baile como una respiración contenida. Todos los abanicos se detuvieron en pleno movimiento. Todas las conversaciones en voz baja se extinguieron bajo el peso de lo que la sociedad acababa de presenciar. El duque, marcado por las cicatrices, a quien habían ridiculizado, temido y burlado a sus espaldas, defendía a su esposa con una ferocidad que revelaba una profundidad que ninguno de ellos había sospechado, mientras que Marcus Ashworth, dorado y encantador, y universalmente admirado, quedaba expuesto como alguien mezquino y cruel,
indigno del respeto del que había disfrutado durante tanto tiempo. Marcus se retiró entre la multitud sin decir una palabra, con su hermoso rostro manchado por la humillación, y Arabella lo vio alejarse con una curiosa sensación de alivio en el pecho. El nudo de vergüenza e indignidad que la había atado desde aquella terrible noche 6 meses atrás, finalmente comenzaba a deshacerse al darse cuenta de que, después de todo, no era ella la que había fallado, sino que el rechazo de Marcus había revelado su propia pobreza de carácter, más que cualquier deficiencia en el valor de ella. Los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora eran diferentes, con notas de reevaluación y admiración a regañadientes, mientras la sociedad procesaba lo que había presenciado. Y cuando Sebastián se volvió hacia ella y le tendió la mano con formal elegancia, preguntándole si le honraría con un baile, Arabella colocó sus dedos temblorosos en los de él y le permitió llevarla a la pista mientras la orquesta tocaba un vals. Ella había esperado torpeza, tal vez incluso dificultad, dada su lesión. Pero Sebastián se movía con fluidez y seguridad, guiándola a través de los pasos con una confianza que delataba horas de práctica privada. Y darse cuenta de que se había preparado para esto, que había anticipado este momento, en el que ella necesitaría mantener la cabeza alta ante los ojos observadores de la alta sociedad, y se había asegurado de que tuviera un compañero digno de la ocasión, le hizo brotar lágrimas de los ojos, que parpadeó con feroz determinación. «Bailas maravillosamente», logró decir, y algo parecido a la vergüenza se reflejó en sus severos rasgos antes de que él respondiera que un caballero debía estar preparado para acompañar a su esposa sin causarle daño, aunque ella sospechaba, por el ligero brillo en sus ojos grises, que su elogio le había complacido más de lo que jamás admitiría. El trayecto en carruaje de vuelta a casa transcurrió en un silencio contemplativo, con las calles de Londres oscuras más allá de las ventanas, y Arabella se encontró estudiando el perfil de Sebastián a la luz parpadeante de las lámparas, sin ver la cicatriz que antes le había parecido tan intimidante, sino la fuerte línea de su mandíbula, la inteligencia de su frente, la boca que podía pronunciar palabras tan devastadoras en su defensa. «Gracias», dijo finalmente, con voz suave en la íntima oscuridad, «por lo que dijiste para defenderme cuando yo no pude encontrar las palabras para defenderme». Él se volvió para mirarla, y en las sombras, su expresión era indescifrable, aunque su voz, cuando habló, transmitía una convicción que parecía llegar hasta lo más profundo de su alma y echar raíces allí, entre las heridas que Marcus había dejado. «Nadie hablará mal de ti mientras yo respire», dijo simplemente, como si fuera una mera constatación de un hecho y no una promesa de protección que le hizo oprimir el corazón con emociones que no esperaba y que aún no estaba preparada para nombrar. Antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que la precaución o la corrección pudieran intervenir, Arabella cruzó el espacio que los separaba y posó su mano enguantada suavemente sobre la mejilla marcada por cicatrices, sintiendo cómo él se quedaba paralizado bajo su tacto, como si le hubiera golpeado en lugar de acariciado, con todo su cuerpo rígido por la sorpresa y por algo que podría haber sido miedo. Miedo al rechazo, se dio cuenta de repente, miedo a que incluso ese gesto tan tierno acabara en repulsión, cuando ella sintiera realmente lo que la guerra le había hecho. Pero ella no se apartó, y tras un largo momento, sintió que él se inclinaba casi imperceptiblemente hacia su palma, cerrando los ojos brevemente, como si su caricia fuera agua para un hombre moribundo de sed. Y en esa pequeña rendición, Arabella comprendió que, fuera lo que había comenzado su matrimonio, ya se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos había previsto. Los días que siguieron al baile de Lady Whitmore trajeron una transformación tan gradual que Arabella no pudo marcar su comienzo preciso, solo que una mañana se despertó y se dio cuenta de que los vastos salones de Thornwood Hall ya no le parecían una hermosa prisión, sino más bien un hogar, y que el hombre con el que se había casado por seguridad se había convertido en alguien cuya presencia buscaba en lugar de simplemente tolerar. Empezaron a desayunar juntos, una costumbre que había comenzado cuando Sebastian apareció un día en la sala de estar,
alegando que comer solo se había vuelto tedioso, aunque el ligero rubor de sus mejillas sugería que la excusa era solo una excusa para buscar su compañía. Y a partir de ahí pareció natural ampliar el tiempo que pasaban juntos, con paseos matutinos por los jardines, tardes dedicadas a leer en un silencio agradable en la biblioteca y veladas de conversación que se prolongaban mucho más allá de la hora adecuada para retirarse. Sebastián se le fue revelando poco a poco, como un hombre poco acostumbrado a compartir nada de su interior, pero incapaz de resistirse a la suave insistencia de su interés, le habló de su amor por la astronomía, de las noches que pasaba en el pequeño observatorio que había construido su padre, cartografiando estrellas y encontrando consuelo en la vasta indiferencia de los cielos hacia el sufrimiento humano. Y le mostró el telescopio a través del cual ella vio los anillos de Saturno por primera vez, y su grito de asombro le arrancó una sonrisa tan genuina que transformó por completo sus severos rasgos. También habló de cosas más oscuras, de la culpa que aún le atormentaba por los hombres que había perdido en la batalla, jóvenes soldados cuyos rostros recordaba con terrible claridad y cuyas muertes repasaba sin cesar en su mente, buscando las decisiones que podría haber tomado de otra manera, las órdenes que podrían haberlos salvado. Y Arabella escuchó sin ofrecer falsos consuelos, comprendiendo que algunas heridas requerían ser presenciadas más que curadas. A su vez, se encontró compartiendo confidencias que nunca había expresado en voz alta. Su miedo a que Marcus tuviera razón, a que ella fuera de alguna manera insuficiente, a que ni siquiera el amor de su propia familia fuera suficiente para hacerla digna de ser elegida por sí misma y no por lo que pudiera aportar al matrimonio. Y Sebastián la escuchaba con una intensidad que le hacía sentir que sus palabras importaban, que sus heridas merecían atención. Entendían el quebranto del otro de una manera que no requería explicación. Dos personas que habían aprendido que el mundo podía ser cruel y que habían construido muros en consecuencia, ahora descubrían que esos muros podían tener ventanas después de todo. Una tarde, mientras el otoño pintaba el paisaje de dorado y carmesí, y ellos estaban sentados juntos en el salón, con la lluvia trazando senderos plateados por los cristales de las ventanas, Arabella hizo algún comentario sobre un personaje de la novela que estaban discutiendo. Después no pudo recordar lo que había dicho, solo que había sido un poco impertinente, y Sebastián se rió, una risa auténtica, inesperada y rica, y totalmente transformadora, y el sonido la atravesó como música, como el primer día cálido después de un largo invierno. Y se dio cuenta con una claridad repentina y sorprendente de que nunca había oído nada más hermoso en su vida, de que quería pasar los años que le quedaban buscando nuevas formas de provocar esa risa una y otra vez. Lo encontró una noche, cuando no podía conciliar el sueño y bajó en busca de leche caliente, solo para ver el parpadeo de la luz de una vela bajo la puerta del estudio y sentir que algún instinto la atraía hacia ella en lugar de alejarla, como si comprendiera que el hombre que estaba al otro lado de la puerta podría necesitar su presencia, aunque él nunca se lo pidiera. Sebastián estaba sentado en el sillón de cuero junto a la fría chimenea, con una copa de brandy intacta en la mesa a su lado, los ojos fijos en algún punto lejano que Arabella sabía que no estaba en esa habitación, sino en algún lugar lejano, en algún campo empapado de sangre en España, donde jóvenes habían muerto y dejado sus fantasmas para seguir a los supervivientes hasta sus hogares. Ella no habló, no le preguntó qué le preocupaba, simplemente cruzó la habitación con pasos silenciosos y se sentó en la silla frente a él, metiendo los pies debajo de la bata y dejando que el silencio se extendiera entre ellos, como un puente que él podría decidir cruzar cuando estuviera listo. Pasaron los minutos, tal vez una hora, marcados solo por el chisporroteo de las velas y el sonido lejano del reloj en el pasillo. Y finalmente Sebastián habló con una voz áspera por el recuerdo, contándole la batalla de Bad Hose, la explosión que había destrozado su regimiento como la ira de un dios enfurecido, la agonía abrasadora que había consumido el lado izquierdo de su rostro y las semanas de fiebre que siguieron, cuando la muerte habría sido una misericordia, no le fue concedida.
Habló del cirujano que le había salvado la vida por su obstinada negativa a dejar que otro oficial muriera en su mesa de operaciones, de los meses de recuperación en un monasterio portugués, donde los amables monjes le habían cambiado las vendas y le habían dado de comer caldo, sin inmutarse ni una sola vez ante la ruina de sus rasgos, y del terrible día en que le quitaron las vendas por última vez, y vio en el espejo en lo que se había convertido, un monstruo salido de una novela gótica, una criatura diseñada para asustar a los niños y hacer huir a las mujeres. Y luego le habló de Lady Catherine Ashworth, prima de Marcus, y la mujer que Sebastián había amado desde su infancia, a quien había escrito cada semana desde el frente, y que le había prometido esperarle, sin importar cuánto durara la guerra. Le contó cómo Catherine había estado allí cuando regresó a Inglaterra, cómo se había apresurado a recibirlo con alegría en su rostro, que se transformó en horror en el momento en que vio lo que quedaba de sus rasgos. Cómo había gritado, había tropezado hacia atrás con la mano presionada contra la boca y luego se había dado la vuelta y había huido de la habitación sin decir una sola palabra. Y cómo ese único momento le había enseñado más sobre su lugar en el mundo que todos los años de su vida anteriores juntos. Entonces aprendí, dijo Sebastián en voz baja, con una voz cargada del peso de un antiguo dolor, aceptado pero nunca olvidado, que nunca sería deseado, solo tolerado, que lo mejor que podía esperar era un acuerdo práctico con una mujer que pudiera soportar mi presencia a cambio de las comodidades que mi fortuna podía proporcionar. Arabella se levantó de su silla y se arrodilló a su lado, tomando su mano marcada por cicatrices entre las suyas y presionándola contra su corazón, dejándole sentir sus latidos constantes mientras le decía la verdad que había llegado a comprender con más certeza cada día que pasaba. Tu cicatriz no es una marca de horror, sino de valentía, dijo con firmeza. Un testimonio del precio que pagaste por el deber y el honor, y las vidas de los hombres que regresaron a casa gracias a tu liderazgo. Y cada día te veo más claramente, Sebastián, más allá de los muros que has construido y de la armadura que llevas contra un mundo que te juzgó tan cruelmente. Y lo que veo es bueno. Lo que veo es digno. Lo que veo es un hombre mucho más merecedor de amor que aquellos que tienen rostros más agradables, pero almas más superficiales. Él la miró como si ella hubiera hablado en una lengua extranjera, como si sus palabras no pudieran significar lo que parecían significar. Y entonces su compostura finalmente se quebró, y la abrazó con una desesperación que hablaba de años de soledad y anhelo. Y Arabella lo abrazó con fuerza y dejó que él temblara contra ella, comprendiendo que eso era un regalo que ella podía darle, no compasión, nunca compasión, sino aceptación, completa e inquebrantable, y totalmente sincera. El jardín de rosas había alcanzado su máximo esplendor cuando Sebastián fue a buscarla allí. El sol otoñal calentaba las últimas flores de la temporada, que se convertían en una explosión de colores carmesí, dorado y rosa pálido, que parecían brillar con una luz interior. Arabella levantó la vista del arbusto que estaba podando y lo vio de pie a la entrada del jardín con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. Algo crudo, desprotegido y casi asustado, como si se estuviera acercando al borde de un precipicio y no pudiera decidir si dar un paso atrás hacia la seguridad o saltar hacia lo desconocido. Dejó las tijeras, se levantó, se sacudió la tierra del delantal de jardinería y esperó mientras él se acercaba a ella con pasos que parecían requerir un enorme esfuerzo, apretando y aflojando las manos a los lados, con un ritmo que delataba un nerviosismo que ella nunca habría imaginado que el sereno duque de Ashworth pudiera sentir. Arabella comenzó y luego se detuvo, moviendo la mandíbula como si las palabras que necesitaba estuvieran alojadas en algún lugar profundo dentro de él y se negaran a salir. Y ella nunca lo había visto luchar. Así que este hombre, que dominaba las salas con su presencia, que había enfrentado el fuego de los cañones sin pestañear, que había soportado la crueldad de la sociedad con estoica dignidad, ahora estaba frente a ella, tan vulnerable como un niño, confesando su primera transgresión. Siento que debo hablar, continuó, con voz áspera y entrecortada.
Aunque nunca he sido hábil con las palabras, aunque temo que lo que voy a decir lo cambiará todo entre nosotros, y quizá no para mejor, pero he descubierto que ya no soy capaz de guardar esta verdad dentro de mí. Y si hay algo que la guerra me ha enseñado, es que la vida es demasiado incierta como para dejar sin decir las cosas importantes. Respiró hondo, lo que le hizo temblar todo el cuerpo, y cuando volvió a hablar, sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que parecía atravesarle el alma. Me casé sin esperar nada más que un acuerdo práctico, una esposa que tolerara mi presencia, un hogar gestionado con competencia y tal vez, con el tiempo, un heredero que continuara con el apellido familiar. Esperaba vivir a tu lado en una cordial distancia, dos personas compartiendo un techo, pero nada más. Y creía que eso sería suficiente porque hacía tiempo que había aceptado que nada más sería posible para un hombre como yo. Su voz se quebró en las últimas palabras y siguió adelante como si temiera que detenerse significara no terminar nunca. Pero tú me has deshecho por completo, Arabella, tú, con tu fuerza tranquila y tu corazón gentil, y tu absoluta negativa a verme como el monstruo que la sociedad me ha calificado. Has derribado todos los muros que construí y me has dejado indefenso ante sentimientos que creía incapaz de experimentar. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver el ligero temblor en su mejilla marcada por una cicatriz, la esperanza desesperada que luchaba con el miedo desesperado en sus ojos. Te amo, dijo, con palabras que parecían surgir de lo más profundo de su pecho. Quizás te he amado desde que te vi comportarte con tanta dignidad en aquel miserable baile, cuando mi inútil primo te humilló ante toda la sociedad, y yo te miré y no vi a una mujer derrotada, sino a una mujer inquebrantable, y juré en ese momento que alguien debería apreciarte como te merecías, aunque nunca imaginé que ese alguien podría ser yo. Extendió la mano y tomó la de ella, con los dedos temblando contra los de ella. Te amo y comprenderé si no puedes corresponder a mis sentimientos. No pido nada, no espero nada, no exijo nada, pero ya no podía seguir ocultándote esta verdad, porque te mereces la honestidad por encima de todas las cosas. Y la mayor deshonestidad sería estar a tu lado día tras día, fingiendo que mi corazón no te pertenece por completo, irrevocablemente y para siempre. Arabella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las rosas y el sol otoñal, y los sonidos lejanos de la finca, se desvaneciendo hasta convertirse en insignificantes, mientras las palabras de Sebastián resonaban en su corazón, como el repicar de las campanas, anunciando una gran y maravillosa verdad, y descubrió que sus ojos se habían llenado de lágrimas, no de tristeza, sino de alegría, tan profunda que parecía casi demasiado grande para contenerla en su pecho, demasiado abrumadora para expresarla con meras palabras, aunque las palabras eran todo lo que tenía para ofrecer a cambio del regalo que él acababa de darle a ella. Sebastián susurró, y su voz tembló con el peso de todo lo que había temido sentir. Todo lo que se había dicho a sí misma era imposible después de que la traición de Marcus le enseñara que el amor era una cruel ilusión diseñada para herir a aquellos lo suficientemente tontos como para creer en él. He sido una cobarde, escondiéndome detrás de los muros que construí para protegerme de volver a ser herida, diciéndome a mí misma que nuestro acuerdo era suficiente, que la seguridad y el respeto eran suficientes, que no necesitaba ni quería nada más. Pero me he estado mintiendo a mí misma durante semanas, quizás durante meses, porque la verdad es que me he enamorado de ti tan profundamente que ya no recuerdo cómo se sentía mi corazón antes de que lo llenaras. Se acercó a él lo suficiente como para ver la desesperada esperanza que brillaba en sus ojos oscuros, lo suficiente como para oler el familiar aroma a sándalo y algo único en él que se había vuelto más precioso para ella que el mejor perfume. Amo tu bondad oculta, continuó. Las palabras brotaban ahora como el agua liberada de una presa. La forma en que te preocupas por todos los que te rodean sin pedir nada a cambio. La forma en que le lees a la anciana señora Patterson y recuerdas el cumpleaños de cada sirviente y envías médicos para que atiendan a mi madre sin esperar nunca agradecimiento ni reconocimiento.
Me encanta tu fuerza tranquila, la forma en que soportas el peso de tus responsabilidades sin quejarte, la forma en que enfrentaste la crueldad de la sociedad con dignidad, cuando hombres menos valientes se habrían escondido por completo. Me encanta tu alma gentil, que proteges tan cuidadosamente del mundo, pero que he tenido el privilegio de vislumbrar en nuestras conversaciones, en nuestros paseos por los jardines, en cada momento que hemos compartido. Ella levantó las manos y le acarició el rostro con ambas, apoyando las palmas con igual ternura en los lados marcados y sin marcar por las cicatrices, y observó cómo sus ojos se abrían con algo parecido al asombro mientras ella pronunciaba su última verdad. Te amo, Sebastian Blackwood, y ya no tengo miedo de ese amor. Él emitió un sonido que era mitad sollozo y mitad risa, y luego la rodeó con sus brazos y posó sus labios sobre los de ella. Y su primer beso verdadero fue todo lo que Arabella nunca se había atrevido a esperar, tierno y apasionado, desesperado y reverente a la vez, una reivindicación y una rendición, una promesa sellada sin palabras. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando de forma irregular. Sebastián apoyó la frente contra la de ella y susurró, «No te merezco». Y Arabella se rió suavemente y respondió, «Entonces estamos bien emparejados, porque yo pensaba lo mismo de ti». Y él la besó de nuevo mientras las rosas se mecían a su alrededor con la brisa otoñal, como si la propia naturaleza celebrara su unión. Esa noche, cuando Sebastián fue a su habitación, no hubo incomodidad entre ellos, ni vacilación, solo la progresión natural de dos corazones que finalmente habían encontrado el valor para reconocer lo que significaban el uno para el otro. Y Arabella descubrió que la intimidad con alguien que realmente te apreciaba era una revelación más allá de todo lo que había imaginado. Cada caricia, una declaración, cada palabra susurrada, un voto, cada momento, un regalo dado libremente y recibido con gratitud. Después, envuelta en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, donde podía oír los latidos constantes de su corazón, Arabella le dijo en voz baja, «Esta es la primera vez en mi vida que me siento verdaderamente vista». Sebastián la abrazó con más fuerza, le dio un beso en el pelo y respondió con voz ronca por la emoción, «Y tú eres la única persona que ha mirado más allá de la cicatriz para encontrarme, la única que realmente ha querido hacerlo». La transformación del duque de Ashworth fue tan completa, tan innegable, que incluso los chismosos más empedernidos de la sociedad londinense se vieron obligados a replantearse todo lo que creían sobre el hombre al que antes llamaban el Duque de Piedra. El caballero que ahora aparecía en los actos sociales no se parecía en nada a la figura fría e intimidante que había rondado los salones de baile durante años. Este Sebastian Blackwood sonreía. Reía suavemente ante los comentarios susurrados de su esposa y miraba a la duquesa con tal adoración que la propia Lady Whitmore declaró ante un grupo de matronas que nunca en toda su vida había visto una pareja más compatible, que la forma en que los ojos del duque seguían a su esposa por toda la sala denotaba una devoción que la mayoría de los matrimonios nunca alcanzaban, ni siquiera después de décadas. La lengua observaba fascinada cómo Arabella florecía bajo el atento cuidado de su marido. Su belleza parecía aumentar con cada semana que pasaba, mientras la felicidad hacía su magia en sus rasgos, y donde antes la sociedad la había criticado por unirse a un recluso marcado por las cicatrices, ahora la envidiaban por haber conquistado el corazón de un hombre cuyo amor se reflejaba claramente en su rostro para que todos lo vieran. Mientras tanto, rumores de otro tipo seguían a Marcus Ashworth y a su esposa Cecilia en todas las reuniones a las que asistían, ya que su fortuna había disminuido considerablemente debido al juego imprudente de Marcus, y la expresión perpetuamente adusta y la lengua afilada de Cecilia sugerían un matrimonio desprovisto de cualquier calidez o afecto, su unión sirviendo como un marcado contrapunto a la evidente felicidad del duque y la duquesa de Ashworth. Fue en la fiesta en el jardín de Lady Pembroke, celebrada en una gloriosa tarde de verano, cuando las rosas estaban en plena floración y el champán fluía libremente, cuando Marcus hizo su último y desesperado intento por herir a la mujer que una vez lo había amado.
Se acercó a Arabella cuando ella se alejó momentáneamente de Sebastian para admirar una rosa trepadora particularmente hermosa. Parecías bastante contenta, dijo Marcus, con esa voz que tenía un tono venenoso que ella recordaba muy bien. Pero a menudo me pregunto si piensas en lo que podría haber sido, si te quedas despierta por la noche imaginando la vida que podrías haber tenido con un hombre completo en lugar de con una ruina llena de cicatrices. Podrías haber sido mía, ¿sabes? Si las circunstancias hubieran sido diferentes. Antes de que Arabella pudiera responder, Sebastián apareció a su lado, con su presencia tranquila y firme, sin inmutarse en absoluto por la provocación de Marcus, y no dijo nada. Simplemente se quedó de pie junto a su esposa, con una mano descansando suavemente en la parte baja de su espalda, y su silencio fue un rechazo más elocuente que cualquier comentario mordaz. Arabella miró a Marcus, lo miró de verdad, y descubrió que su presencia no despertaba nada en su corazón, excepto quizás una lejana lástima por un hombre tan incapaz de reconocer el valor genuino. Lord Ashworth, dijo en voz baja, con la serena confianza de una mujer completamente segura de su felicidad. Tengo todo lo que podría desear. Un marido que me aprecia, un hogar lleno de amor y un futuro prometedor. Le deseo la felicidad que se merece. Las palabras eran perfectamente educadas, totalmente adecuadas y devastadoramente definitivas, pronunciadas con tal dignidad y tranquilidad que incluso Marcus comprendió que había sido rechazado de forma definitiva e irrevocable, que la mujer que tenía ante sí se había alejado tanto de él que nunca podría volver a tocarla. Y mientras él se retiraba con lo que le quedaba de dignidad, Sebastian llevó la mano de su esposa a sus labios y besó sus dedos, mientras la sociedad observaba, sonreía y reconocía lo que se había vuelto innegablemente claro. El duque y la duquesa de Ashworth habían encontrado el uno en el otro algo raro, precioso y verdadero. Habían pasado 3 años desde aquella tarde dorada en el jardín de rosas, cuando dos corazones heridos habían encontrado por fin el valor para decir la verdad, y Thornwood Hall se había transformado tan completamente que los visitantes que recordaban su antigua grandeza solitaria apenas reconocían la finca que ahora bullía de calidez y risas, y el caos particular que solo una casa llena de amor podía poseer. Los pasillos que antes resonaban con los pasos solitarios de Sebastián, ahora retumbaban con el repiqueteo de pequeños pies y los gritos de alegría de un niño que jugaba. Y los sirvientes, que habían pasado tantos años preocupados por el aislamiento de su amo, ahora sonreían constantemente mientras realizaban sus tareas, comentando entre ellos que la duquesa había devuelto la vida a la mansión de una manera que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. La madre de Arabella se había recuperado de forma notable bajo los cuidados del médico que Sebastián había contratado, y ahora residía en una encantadora casita a las afueras de la finca, donde podía cuidar de su pequeño jardín y visitar a su nieto cuando quisiera, con la salud recuperada y las preocupaciones vencidas por la seguridad que le había proporcionado su yerno, sin hacerla sentir en ningún momento en deuda con él. La joven señorita Thornwood, ahora Lady Catherine Hartwell, había encontrado el amor por su cuenta con un amable joven varón a quien Sebastián había presentado discretamente a la familia durante una fiesta en la casa, un caballero de modesta fortuna, pero de carácter excepcional, que adoraba a Catherine con la misma devoción y constancia que Sebastián mostraba hacia Arabella, y las dos hermanas solían pasar las tardes juntas en el jardín de rosas, que se había convertido en legendario en todo el condado por su belleza y su romántica historia. Era en ese mismo jardín donde Arabella se encontraba en una cálida tarde de septiembre, con la mano descansando sobre el bulto de su vientre, donde crecía su segundo hijo, observando cómo su hijo de 2 años, Edward, caminaba con determinación entre los parterres de flores, con su padre siguiéndolo pacientemente, y su corazón se sentía tan lleno que pensó que podría desbordarse por completo cuando vio los diminutos dedos alcanzar la mejilla marcada por cicatrices de Sebastián, con la inocente intrepidez de un niño que nunca había conocido a su padre como otra cosa que no fuera el hombre más gentil del mundo. Sebastián no se estremeció ante el contacto de su hijo. Nunca se había estremecido.
Ni siquiera cuando Edward era un bebé llorón, que parecía decidido a explorar cada centímetro del rostro de su padre. Y Arabella recordó con una punzada agridulce cómo había llorado en silencio la primera vez. Edward había dado un torpe beso de bebé a su cicatriz, abrumado por la aceptación incondicional de un niño que no veía a un monstruo, sino solo a su querido papá. Ella observaba ahora cómo Sebastián cogía a su hijo en brazos, señalándole una mariposa que bailaba entre las rosas, con su voz grave y suave, llena de paciencia, mientras respondía a la interminable serie de preguntas que brotaban de los labios de Edward. Y pensó que el hombre al que la sociedad había llamado en su día el Duque de Piedra se había convertido en el padre más tierno que jamás hubiera podido imaginar, que el amor que había mantenido encerrado durante tantos años fluía ahora libremente hacia su familia en un torrente inagotable que no daba señales de agotarse jamás. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos ámbar y se elevaba mientras Arabella se sentaba en el banco de piedra de la terraza, con la mano descansando sobre el bulto de la nueva vida que llevaba dentro, mientras observaba a Sebastián llevar a su hijo somnoliento de vuelta a la casa. Los oscuros rizos de Edward, tan parecidos a los de su padre, descansaban sobre el ancho hombro de Sebastián, mientras el niño se rendía al sueño, con la confianza absoluta que solo un niño muy querido puede tener. Y en ese momento de tranquilidad, entre la luz dorada del día y el suave púrpura del crepúsculo que se acercaba, Arabella se encontró reflexionando sobre el extraordinario viaje que la había llevado a ese lugar de perfecta felicidad, recordando con algo parecido a la gratitud a la mujer destrozada que había sido una vez. La mujer que se había quedado en el jardín de su madre con tierra bajo las uñas y desesperación en el corazón, que no esperaba nada de la vida más que sobrevivir, que había aceptado una propuesta de matrimonio creyendo que estaba cambiando sus sueños por seguridad, y que en cambio descubrió que había tropezado con algo mucho más precioso que cualquier sueño que se hubiera atrevido a imaginar. Recordaba los susurros que habían seguido a su aceptación de la propuesta del duque, las miradas compasivas, las advertencias alarmistas de conocidos bien intencionados que le decían que se estaba sacrificando por un recluso frío y marcado por las cicatrices. Y ahora pensaba en lo terriblemente equivocados que estaban todos, en lo absolutamente incapaz que era el mundo de ver más allá de las apariencias y descubrir la verdad que se escondía debajo. Porque el hombre al que llamaban el Duque de Piedra había demostrado ser el marido más cálido y tierno que cualquier mujer podría desear. Su amor no se expresaba en declaraciones floridas, sino en mil pequeños detalles. En la forma en que se aseguraba de que sus libros favoritos aparecieran antes de que ella los pidiera. En la forma en que le frotaba los pies doloridos sin que ella se lo pidiera. Ahora que el embarazo le dificultaba estar de pie, en la forma en que la miraba a través de salas abarrotadas, como si ella fuera la única persona presente que mereciera la pena ver. Sebastián regresó cuando se apagó la última luz, se sentó a su lado en el banco y la atrajo hacia él con la naturalidad de una larga intimidad. Y cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, sintió un impresionante beso en el pelo, con la tranquila reverencia que aún le hacía latir el corazón, incluso después de años de matrimonio. He estado pensando, dijo ella en voz baja, en lo diferente que habría sido mi vida si nunca hubiera aceptado tu propuesta, y me doy cuenta de que ni siquiera puedo imaginar cómo sería ahora. Esa chica asustada que creía que el amor no era más que un camino hacia el dolor me parece una desconocida. Sebastián se quedó callado un momento, trazando suaves círculos con el pulgar sobre el hombro de ella. Tú me salvaste, dijo finalmente, con voz baja y áspera por la emoción. Estaba tan seguro de que pasaría mi vida solo, de que la guerra me había arrebatado cualquier posibilidad de felicidad, y entonces apareciste tú y viste en mí algo que yo había olvidado que existía. Arabella levantó la cabeza para mirarlo y se acercó para tocar la cicatriz que había llegado a amar tanto como cualquier otra parte de él. Esa marca de valentía y supervivencia que en su día había hecho retroceder al mundo, pero que ella ahora solo veía como una prueba de su fuerza. Nos salvamos el uno al otro. Corrigió suavemente, y cuando él la atrajo aún más hacia sí, pensó que todas las advertencias, todas las dudas
Cada momento de sufrimiento que había soportado habían valido la pena para llegar por fin a este lugar de paz perfecta, envuelta en los brazos del hombre que le había enseñado que el amor verdadero, no era el enamoramiento vertiginoso de la juventud, sino algo más profundo y fuerte, una elección que se hacía cada día, un compromiso que se renovaba con cada amanecer, un jardín que se cuidaba fielmente hasta que florecía más allá de todas las expectativas. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea de la biblioteca de Thornwood Hall, proyectando una cálida luz dorada sobre la escena, que permanecería para siempre grabada en el corazón de Arabella. Sebastian se acomodó en su sillón favorito, con el pequeño Edward acurrucado en su regazo, los ojos oscuros del niño cada vez más pesados, mientras la profunda voz de su padre recitaba las palabras familiares de un cuento para dormir en el aire tranquilo. Y la propia Arabella descansaba en el sofá cercano, con la mano sobre su vientre, donde su hija, porque estaba segura de que sería una niña, se movía y daba patadas con la energía vivaz que parecía correr por las venas de su familia. Y en ese momento de perfecta tranquilidad doméstica, comprendió con cristalina claridad que había recibido un regalo más allá de toda medida, que los pedazos rotos de su corazón habían sido recogidos por manos gentiles y recomponían de una manera que nunca hubiera podido imaginar en aquella terrible noche en la que las crueles palabras de Marcus Ashworth habían destrozado su fe en el amor. Observó el rostro de Sebastian mientras leía cómo la luz del fuego jugaba con su cicatriz, cómo su expresión se suavizaba con una ternura tan profunda cuando los pequeños dedos de Edward se curvaban alrededor de su pulgar, y pensó en todas las advertencias que había recibido, todas las miradas compasivas y las predicciones funestas, y le dieron ganas de reírse de lo equivocado que había estado el mundo, porque habían mirado la superficie y solo habían visto el daño cuando el mayor tesoro yacía oculto debajo. Habían juzgado por las apariencias y no habían visto en absoluto el hermoso alma que habitaba en este hombre al que la sociedad había descartado como frío y arruinado. El amor, había aprendido, crecía mejor en el terreno del respeto y la honestidad, echaba raíces en los momentos tranquilos más que en los grandes gestos, florecía cuando se cuidaba con paciencia y se regaba con amabilidad. Y lo que ella y Sebastián habían construido juntos era más fuerte que cualquier pasión nacida del enamoramiento, más profundo que cualquier romance basado en la mera atracción, porque se habían visto mutuamente las cicatrices, tanto visibles como invisibles, y se habían elegido el uno al otro, no a pesar de sus heridas, sino con pleno conocimiento de ellas, encontrando en su fragilidad compartida no una debilidad, sino la base misma de un vínculo inquebrantable. La respiración de Edward se había ralentizado al ritmo del sueño, y Sebastián se levantó con cuidado para llevar a su hijo a la guardería, deteniéndose para dar un beso en la frente de Arabella al pasar, y en ese simple gesto estaba toda la prueba que ella necesitaría jamás, de que había elegido bien, de que a veces el corazón encuentra su hogar en los lugares más inesperados, de que quienes juzgan por las apariencias se pierden los mayores tesoros que la vida tiene para ofrecer. Y así, querido oyente, mientras nos despedimos de Arabella y Sebastián en su dura felicidad, que su historia te ofrezca consuelo en tu propio viaje, que te recuerde que el amor, cuando proviene del corazón adecuado, siempre merece la pena arriesgarse a esperar que aquellos de quienes el mundo nos advierte son a veces los que más nos aprecian, y que cada alma herida merece la oportunidad de florecer de nuevo en el jardín del amor genuino. Gracias por recorrer este camino con nosotros, por creer en su historia y que siempre lleves contigo la certeza de que tu propio final feliz te espera, quizás en el corazón más inesperado.